Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tarde de webinar. Mi nombre es Ileana Monti, soy directora del Instituto de Gobierno y Desarrollo Humano en la ciudad de Arequipa y tendré el gusto de moderar el webinar organizado por UNESCO Perú y denominado La mujer científica y su contribución a la construcción de la paz y el desarrollo. Presencia de la mujer investigadora en Arequipa. Hoy, 10 de noviembre, festejaremos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, conociendo algunas experiencias muy interesantes de mujeres científicas en Arequipa. Para darnos la bienvenida, contamos con la presencia del señor Ernesto Fernández Polcuch, representante de la UNESCO en el Perú. Te cedo la palabra, Ernesto. Gracias, Ileana. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer estar acá. Como cada 10 de noviembre, ¿no es cierto? Estamos festejando, celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, pero este 10 de noviembre no tiene nada de normal, no parece nada al anterior y esperemos que no se parezca al que viene. Estamos reunidos, ¿no es cierto?, en forma virtual, en el marco de la peor pandemia. No les voy a contar sobre la pandemia, pero esta pandemia que nos ha enseñado varias cosas, nos enseñó a trabajar en forma remota, a hacer uso efectivo de la tecnología de información y comunicación para ello, y también nos cambió de otras maneras. Puso más relacionadas con el Día Mundial de la Ciencia, como que puso en la mesa familiar, en el desayuno o en la cena, o en la mesa de los amigos o las amigas, discusiones sobre si el PCR, las pruebas moleculares, los antígenos, el factor de reproducción R, todo un montón de conceptos que si el año pasado nos decían que iban a hacer, que todo el mundo iba a hablar de PCR como si fuera un término familiar, no lo hubiéramos creído, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, puso muy en claro la importancia de la ciencia para encontrar un camino para salir de esta pandemia. La ciencia ocupó un lugar muy especial en los medios, en las discusiones como tal, ¿no? Como que la esperanza, la expectativa de la sociedad en la ciencia para encontrar la vacuna, para encontrar las curas, para encontrar los tratamientos. Pero también esta pandemia, en este sentido, nos confrontó con algunas dificultades, ¿no es cierto? Y para mencionar algunas, las aparentes contradicciones entre los resultados de la investigación científica. Al principio no había que usar mascarilla, después había que usar mascarilla. ¿Qué cambió la mascarilla? No, cambió el conocimiento, avanzó el conocimiento. ¿Es una contradicción o no es una contradicción? ¿Cómo comunicamos esto? Entonces, las dificultades, no solamente esas aparentes contradicciones, sino las dificultades de comunicar esas contradicciones. También las dificultades para distinguir entre información científica confiable y las fake news. Si tenemos que tomar lavandina o no para curarnos el COVID, ¿no es cierto? Si estos médicos supuestos que decían que había que tomar sal y que ya con eso el virus no entraba, ¿no es cierto? ¿Cómo distinguir entre lo que es la investigación, la información científica confiable y las fake news? El otro, en un sentido parecido, ¿no? La dificultad de comunicar no solamente los resultados de la ciencia, sino sus procesos, cómo funciona. Esto está muy relacionado, o sea, el hecho de que el proceso científico es lo que hace que el resultado sea sólido, pero a la vez que en el proceso haya contradicciones aparentes. En otro sentido, las vallas que se encuentran entre los resultados de la ciencia y las decisiones de política, las dificultades, hay que saltar esas vallas de los dos lados, hay que encontrar caminos sin vallas para conectar los resultados de la ciencia con las decisiones de la política. Y el último punto al respecto, la imposibilidad de salir de estas solos, ¿no? O solas. No hay forma, ¿no? Un país solo no puede salir de esto, de la pandemia, resolverlo todo. Sin la cooperación internacional, el intercambio, el diálogo, particularmente en el plano científico,
no hay salida. Y esto es parte de lo que hemos dado en llamar diplomacia científica, que es uno de los temas candentes en este momento, ¿no? En resumen, la pandemia y esta situación nos mostró muy claramente que el mundo necesita más ciencia y mejor ciencia. Y que entonces necesitamos fortalecer el sistema científico-tecnológico en los países, en particular en Perú, también en Perú, pero en particular en toda América Latina también, su financiamiento y su gobernanza. A la vez, al mismo tiempo sabemos que globalmente el porcentaje de mujeres científicas sigue siendo alrededor de 1/3 de los científicos, ¿no? Para decir un número general, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística de la UNESCO. Y en Perú, estuve chequeando hoy a la mañana, no llegamos al 30%, ¿no? Ni siquiera al 29%, en realidad estamos como en el 28.6% de investigadoras mujeres sobre el total de investigadores, a pesar de que la media regional en América Latina es del 45%. Entonces, aún más teniendo en cuenta que este porcentaje disminuye cuando se suben los escalafones de responsabilidad en lo que llamamos segregación vertical, donde esos porcentajes son cada vez menores en la medida de la mayor responsabilidad para tomar decisiones. Y también la segregación horizontal en términos de disciplinas, especialmente la muy baja presencia de mujeres en las ingenierías y en las tecnologías de la información, en la inteligencia artificial, en todas estas tecnologías sobre las que de golpe estamos basando nuestra cotidianeidad, hay muy pocas mujeres participando en la generación de estas tecnologías. Esto es un riesgo muy grande. Entonces, si queremos una ciencia fuerte que contribuya a la paz y el desarrollo sostenible, a lo que estamos celebrando hoy, no podemos darnos el lujo de privarnos del potencial científico de más de la mitad de la población. Esto es una locura. Entonces, como decimos en el programa UNESCO L'Oréal por las mujeres en ciencia, el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Entonces, en este Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, vamos a conversar sobre eso, ¿no? Sobre la importancia de visibilizar el rol de la ciencia. Y hemos, en particular, elegido este foco sobre la contribución a las comunidades locales y rurales y a la necesidad de desarrollar capacidades científicas con igualdad de género en todo el país, ¿no? Más allá de las políticas centralizantes, sino de abrirnos, y por eso hoy estamos acá en Arequipa. Ya me gustaría a mí estar allá en Arequipa y en alguna picantería, pero hoy estamos en Arequipa, virtualmente, con una mesa de mujeres científicas conversando sobre ciencia, género y desarrollo local. Y en ese sentido quería agregar 2 o 3 cositas más. Una que, por ejemplo, la mención a las picanterías no es casual. A principios de este año, en lo que era la vieja normalidad, hemos tenido la oportunidad, tuve la suerte yo de visitar Arequipa en ocasión del reconocimiento de la ciudad como miembro de la red UNESCO de ciudades creativas en el rubro gastronómico. El camino hacia ese reconocimiento fue liderado muy efectivamente por un grupo de mujeres en el marco de la Sociedad de Picanteras. Sin ese grupo de mujeres esto no hubiera sido ni un tema, no hubiera llegado ni a proponerse. Hace unos meses, Arequipa se convirtió en miembro de la red UNESCO de Ciudad del Aprendizaje, otro proceso liderado por mujeres. Es allí donde estamos trabajando en temas de esto de STEAM más H, procesos para jóvenes mujeres en ciencia y tecnología. Es un panorama en Arequipa que nos brinda la esperanza de que algunas cosas están saliendo bien en términos de igualdad de género. Entonces, para mí va a ser muy interesante escuchar la perspectiva de todas estas mujeres científicas para entender mejor la situación, por supuesto, y obtener insumos para políticas públicas, ¿no? Que a través de la ciencia contribuyan a la paz y al desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. Muchas gracias por esas palabras. Y justamente para poder visibilizar qué está pasando desde las regiones, qué está pasando desde Arequipa con las mujeres científicas, es que hoy tenemos el gusto de contar con 3 panelistas que las voy a pasar a presentar muy brevemente.
Una de ellas es Evelyn Castro Gutiérrez. Evelyn es magíster en Ingeniería de Software, candidata a doctora en Ciencias de la Computación, docente investigadora de la Universidad Nacional de San Agustín. También nos acompaña Verónica Pilco. Ella es física con especialidad en energías renovables y magíster en Ingeniería y Tecnología Ambiental. Es docente e investigadora en la Universidad Católica San Pablo. Y también nos acompaña Delmi Polma. Ella es bióloga con especialidad en microbiología. Tiene estudios de posgrado en políticas y prácticas del desarrollo, gestión y educación ambiental, y es presidenta del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, DESCOSUR. Entonces también le damos la bienvenida a nuestras 3 panelistas, y aprovechando que las tenemos aquí a las 3, para comenzar este diálogo, quisiera un poquito comentarles a nuestros oyentes que están conectados cómo va a ser la dinámica. El diálogo que tenemos previsto para hoy se divide en 3 bloques. Cada panelista tendrá 3 minutos por bloque para su intervención. En el primer bloque vamos a conversar sobre el cómo llegaron a ser las científicas que son hoy, cómo lo hicieron, qué camino tuvieron que pasar, qué retos, ¿no? Que nos cuenten un poco cómo hicieron para llegar a las grandes científicas que son hoy. En el segundo bloque vamos a conversar sobre el cómo es hacer ciencia desde sus diferentes lugares de trabajo, ¿no? Estamos hablando con una ingeniera de sistemas, con una física, con una bióloga. ¿Cómo es hacer ciencia siendo mujeres desde esos diferentes lugares de trabajo? Y finalmente, en el tercer bloque, vamos a invitar a nuestras panelistas a conversar sobre cómo podemos motivar a otras niñas y mujeres a hacer ciencia en Arequipa. Entonces, esta va a ser la dinámica de esta tarde. Les pedimos a los oyentes que nos compartan sus preguntas en el chat, porque tendremos un momento hacia el final de la conversación donde las panelistas podrán responder sus preguntas. Muy bien, ahora sin más, quisiera comenzar esta conversación entonces con esta pregunta, esta curiosidad, ¿no? Le preguntamos a Evelyn, a Verónica y a Delmi cómo llegaron a ser las científicas e investigadoras que son hoy. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes las motivaron? ¿Por qué decidieron estudiar estas áreas del conocimiento, como la ingeniería de sistemas o la física, que están bastante marcadas por estereotipos de género? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo hicieron? Evelyn, ¿te animas a empezar? Gracias, Ileana. Gracias en primer lugar por la invitación. Buenas tardes con todos. Bien, bueno, ahora les voy a compartir un poco la historia detrás de la carrera que Ileana tan amablemente ha llamado como investigadora. Yo todavía no me siento una total investigadora, en realidad siempre estamos en ese camino de mejorar cada vez más. Y bueno, yo contándoles un poco, yo provengo de una familia de madre arequipeña y padre piurano. Nací en el Cusco y desde ahí yo creo que empiezan las lecciones un poco en el hogar, ¿no? Ellos salieron de su zona de confort para enfrentarse a nuevos retos y desde ese momento cuando yo empiezo a ver todas las dificultades que ellos han tenido, me pongo un poco a también retarme en ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas. En primaria yo no tenía mucho conocimiento acerca de la importancia de las matemáticas hasta que en secundaria llega un profesor universitario y también nos viene a poner una valla alta en ese sentido y nos dice que nosotros como mujeres, porque éramos un colegio de mujeres, podíamos realizar e ingresar a una serie de competencias. Es así que yo me pongo a practicar un poco la parte de las matemáticas, me empieza a gustar
Y bueno, ya mi familia tenía determinado que yo tenía que regresar, o bueno, teníamos que regresar a Arequipa para seguir la carrera universitaria. Inicialmente ellos pensaron, y de hecho me enviaron varios mensajes subliminales para que yo siga una carrera de medicina. Y en este caso, viniendo acá a Arequipa, yo ya me doy cuenta que existía una carrera de tecnología, de ingeniería de sistemas. Entonces, es ahí donde yo reto un poco a mis padres y postulo a una carrera de ingeniería, ¿no? Y comienzo a estudiar, luego termino la educación de ingeniería de sistemas, donde hubo un cambio total, porque de tener un colegio de puras mujeres pasé a un colegio de varón, o a una universidad con varones, ¿no? Donde, como decía Ernesto, la mayoría, el 20% éramos mujeres y el 80% varones. Eso también me permitía retarme cada vez más y tratar de seguir estudiando y demostrar que sí podía hacer las cosas, ¿no? Fue así que terminé la carrera, y otro de los retos, y me gustaba mucho enseñar, entonces quería enseñar en la universidad, y no directamente en una universidad de repente particular, sino en una universidad nacional, y fue ahí donde postulé e ingresé a la Universidad Nacional de San Agustín. Tengo 22 años en la enseñanza de ingeniería de sistemas, enseñé a la primera promoción de ingeniería de sistemas, y bueno, me siento muy contenta de haber seguido este camino. ¿Por qué? Porque mis estudiantes son, me parece, uno de los de las motivaciones. Sabemos que la educación hoy en día nos permite directamente, nos abre puertas, nos permite subir nuestra autoestima y enfrentarnos a nuevas oportunidades. Mis estudiantes ahora están trabajando en Google, Facebook, y yo orgullosa de todo ese trabajo, ¿no? Wow, Evelyn, muy, muy interesante. Quisiera decir algunas cosas, las voy a dejar para el final para escuchar un poco a Verónica, pero muy interesante, te felicito. Verónica, cuéntanos, ¿cómo fue tu camino? Gracias, Ileana, por el pase y buenas tardes con todos los asistentes. En realidad, mi historia es un poco, no es como el cuento de hadas que quisieran escuchar. No decidí estudiar física, en realidad fueron las circunstancias de la vida que me pusieron a estudiar prácticamente la carrera. Sin embargo, puedo decir que a los 22 años es que nací como física. ¿Cómo así? 22 años era cuando yo ya terminé la carrera prácticamente de física y me tocó desempeñarme en mi primera práctica profesional en el marco de la cooperación internacional alemana, GIZ, en el Perú, que en ese entonces tenía su sede en la ciudad de Arequipa, y me tocó hacer mis primeras prácticas en las zonas altas de la ciudad de Arequipa, monitoreando unos prototipos de termosolares para ver su funcionabilidad en condiciones adversas, que es a las cuales estaba acostumbrado a operar esta tecnología. Es ahí donde yo me motivo realmente a revertir mis conocimientos de las ciencias físicas, los conocimientos que hasta entonces yo lo consideraba muy abstracto y que podría contribuir para solucionar problemas reales de la sociedad y de una población real de a pie. Podría decir que ese fue el punto o el hito que marcó para que yo fuera a dedicarme posteriormente a la investigación, porque antes de esto pues era muy incierto qué es lo que yo quería, incluso después de haber terminado la carrera. ¿Cómo llegué a hacer física? Pues diría que esta etapa fue una etapa maratónica de constantes retos y de incertidumbre, sobre todo porque en ese entonces la demanda laboral para un físico pues no era muy prometedora, en el sentido de que en el Perú pues no tenemos muchos laboratorios en la cual, o de alta tecnología en la cual un físico pueda desempeñarse, y si es así pues tendríamos que salir al exterior, y para eso se necesita economía, se necesita dominar idiomas, y en ese entonces también para mí era una de mis limitaciones, ¿no? El tema económico y tal vez el idioma.
¿Cuáles son los retos que yo he afrontado a lo largo de mi formación profesional? Pues en ese entonces yo no lo sabía, pero cuando ingresé a la carrera habían 140 ingresantes, de los cuales 130 eran hombres y 10 éramos mujeres. Y de esas 10 mujeres, pues cada año íbamos disminuyendo y disminuyendo, tanto que en el cuarto año me vi sola, ¿no? Ya no habían mujeres y terminé sola prácticamente la carrera. Y siempre recibía comentarios pues de los compañeros machistas que decían, Verónica, ya vas a terminar la carrera, ¿y ahora dónde vas a trabajar? Porque yo no conozco mujeres científicas, o no conozco mujeres físicas, ¿no? O te vas a ir a Brasil, porque en ese entonces era muy de moda que los estudiantes de física se vayan a Brasil y hagan una maestría, un doctorado. Lo decía, y te van a dejar viajar y todo ello, ¿no? Entonces, había conflictos tanto externos como internos para poder cumplir de repente satisfactoriamente el por qué estudiar física. Y como digo, creo que yo nací como física cuando empecé a laborar. Y a partir de ese primer trabajo es que me enrumbo en el área de la investigación, que como dice Evelyn, estoy en constante aprendizaje y cada día superando retos. Y todos estos retos los he superado con las oportunidades que se fueron dando. Si bien es cierto, las oportunidades se dan, creo que la clave está en aprovecharlas. Y al final de cabo, todos los conocimientos que vamos generando, pues contribuyen al desarrollo de la sociedad y a los tomadores de decisiones. Muchas gracias, Verónica. Fantástico ese clic que cuentas, ¿no? Que hiciste una vez que llegaste al campo, ¿no? Como le decimos en la investigación científica, llegaste al campo y ahí descubriste con otros ojos la física. Fantástico eso. Lo vamos a retomar en una siguiente ronda. Ahora sí quiero darle el pase a Delmi. Delmi, cuéntanos qué camino seguiste para elegir la biología. Hola, buenas tardes. Un honor estar aquí, Ileana. Muchísimas gracias por la invitación y compartir este panel con Verónica y Evelyn, que a diferencia de ellas, pues académicas, yo soy promotora del desarrollo, ¿no? Más adelante iremos conversando sobre mi rol. Pero bueno, yo estudié ciencias biológicas a partir de mi inclinación y mi pasión desde la primaria sobre las ciencias naturales, ¿no? Me incliné por la microbiología, ¿no? Porque era lo que estaba más relacionado a las ciencias de la salud, donde tanto mi madre como mi tía, dedicadas a las ciencias de la salud, pues me impulsaban, ¿no? Sin embargo, ya en el trabajo, en sí mismo una vez egresada, es que pude empalmar tal vez, ¿no?, el trabajo de la microbiología con el campo, ¿no? Estudiar los microorganismos y su relación con el ambiente y todos los ecosistemas es lo que me apasionó muchísimo más, ¿no? Yo empecé a trabajar en un laboratorio, ¿no? Porque es donde la microbiología, digamos, tiene su campo de acción, pero al ingresar a trabajar en una ONG, ¿no?, en el ámbito rural, pude constatar y hacer posible, ¿no?, que este trabajo o que la investigación de la microbiología pueda contribuir al desarrollo, en este caso la calidad del agua. Ahí es que empecé el camino hacia el desarrollo, ¿no? Y me fui involucrando un poco más cada vez más y más, ¿no?, en el desarrollo rural y empalmando con el tema de la biología específicamente, ¿no? Por ejemplo, hablar de género, ¿no? Un tema en desarrollo rural, donde muchas personas, ¿no?, me decían, ¿no?, ¿qué hace una bióloga hablando de género, ¿no?, o sobre género, ¿no?, cuando sabemos que científicamente las diferencias biológicas entre hombres y mujeres siempre van a ser marcadas, siempre van a ser diferentes, ¿no?
y cómo es diferente. Sin embargo, creo que las respuestas desde mi formación han servido para poder entender un poco más qué busca el enfoque género. No busca igualdad, que más mujeres puedan acceder a ciencia, a contribuir, ¿no? Entonces, creo que mi rol, ¿no?, como bióloga en este campo, que no es la academia, esta facilidad, mi institución, me brinda esta oportunidad para poder contribuir al desarrollo desde el campo y desde mi formación y tener la capacidad de poder identificar, ¿no?, las diferencias biológicas, sí, pero, ¿no?, alineadas al tema social, ambiental, ¿no?, y todo eso, ¿no? Entonces, creo yo que este espacio en el que estamos, principalmente dos académicas y yo, que tal vez estoy más relacionada a la promoción del desarrollo, va a ser sumamente exquisito para poder seguir conversando. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, Delmi, muchas gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? Porque en el cómo lo hicieron, ¿no?, nos vas dando muchas luces sobre el rol de la mujer en la ciencia, ¿no? Es apasionante poder escucharlas porque sus historias hablan de muchas cosas, hablan de satisfacciones, pero también hablan de dificultades, hablan de incertidumbres por la oferta laboral como científica. Habla también de la importancia de la presencia de un familiar, un profesor que siempre está ahí motivando, ¿no? Habla también de la presencia de muchos retos y cómo se afrontan, ¿no? Se afrontan con mucho esfuerzo y con mucha convicción. Y creo que es muy importante conocer las historias de los científicos, de las investigadoras, porque nos ayuda a darle el rostro humano a los científicos. Nos ayuda a comprender que todos podemos hacer ciencia si es lo que queremos. La ciencia no es una cosa de unos genios locos por allí o una actividad para una élite reducida. La ciencia es un derecho que tenemos todos para poder gozarlo, disfrutarlo y dedicarnos a eso, ¿no?, si es lo que queremos. Entonces, vemos cómo las científicas y los científicos, como nuestras panelistas que tenemos hoy día, llevan una vida normal, llena de creatividad, de retos, de inspiración, y muy valiosa porque es una entrega a la ciencia para el desarrollo de nuestro país. Y con esto quiero pasar a una segunda ronda, ¿no?, en la cual quisiera preguntarle a Verónica, tú nos hablabas, Verónica, de que cuando llegaste al campo con tus 22 años, ¿no?, imagínate, jovencísima, recién salida de la facultad, llegaste al campo y descubriste ahí la física y te enamoraste de la física. Entonces, cuéntanos un poco, Vero, ¿qué hace una física? ¿Cómo es el trabajo de la física? ¿Cómo investiga? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Cómo es el rol? ¿Cómo se vive siendo mujer ese hacer ciencia desde la física? Gracias, Ileana. Bien, para responder a esa pregunta creo que empezaría con la primera, que es ¿cómo trabaja una física? Independientemente de la rama a la cual nos dedicamos, porque la física también tiene muchas especialidades como la física nuclear, atómica, médica, computacional, teórica, y finalmente las de energías renovables, que es mi especialidad. Tenemos la facilidad o la oportunidad de poder encajar en cualquier grupo de investigación multidisciplinario e interdisciplinario, porque la física está en todo.
Esa es la mayor ventaja que yo considero de ser física. Ahora, ¿dónde hacemos investigación los físicos? Pues hacemos generalmente en laboratorio, pero también en campo. Todos sabemos que los investigadores lo vemos como los genios, ¿no? Los los que investigan el cuerpo negro, los agujeros negros, la materia, la antimateria, etcétera. Pero también hay investigaciones mucho más palpables, ¿no? Mucho más palpables para que uno pueda tocar lo que ha innovado, lo que ha optimizado una tecnología que podría servir, como dije hace un momento, para una sociedad de a pie. Entonces, afortunadamente a mí me tocó trabajar desde estas dos esferas, por así decirlo, desde el laboratorio y desde campo. Antes de ser docente, como les comentaba, yo trabajaba en un laboratorio de evaluación y certificación de cocinas, de tecnologías en general, antes de que éstas sean implementadas en diversas partes de las zonas rurales de nuestro país. En esa primera experiencia yo controlaba muchas variables, manejaba los instrumentos de medición tal cual me enseñaron en la universidad, ¿no? La precisión, la exactitud con las mediciones, controlando variables. Sin embargo, una vez que me tocó validar esas mismas tecnologías en campo, me daba la sorpresa de que había controlado muy pocas variables o incluso que no había considerado otras variables como los aspectos sociales, culturales, de buen uso y mantenimiento de la tecnología, el usuario final que va a usar la tecnología. Entonces, es ahí donde yo valoro mucho la investigación en campo. Creo que es poderosa porque nos permite ver cómo las personas o el usuario final que hace uso de nuestros aportes como ciencia, hacen uso de esta tecnología y no como nosotros creemos que lo van a usar o como ellos dicen que lo están usando o si es eficiente o no. Y en este sentido, creo que la investigación en campo nos retroalimenta nuestras hipótesis, en algunas oportunidades replantea nuestros objetivos, pero sobre todo optimiza nuestros resultados. Actualmente, ya como docente en la Universidad Católica, puedo también desempeñarme haciendo investigación en laboratorio y en campo. Afortunadamente también me tocó trabajar con un grupo de investigadoras mujeres en el Departamento de Ciencias Naturales y en el marco de Concitej y Censico estamos haciendo, por ejemplo, la investigación de la caracterización y tratamiento térmico de especies maderables para su uso óptimo y evitar su tala indiscriminada, ¿no? Y es ahí donde yo pongo en práctica todos mis conocimientos de física para contribuir al conocimiento para la sociedad que hace uso de estos recursos y para los tomadores de decisiones a todo nivel. Y todavía, bueno, también tengo la oportunidad de hacer, continuando a hacer consultorías de evaluaciones en campo. Si bien es cierto, esto me apasiona y en estos últimos tiempos pues no se ha podido viajar, hemos visto la forma de recopilar esta información, por ejemplo, vía telefónica, entrevistando a los usuarios finales y finalmente, una vez que se tiene la data, pues hacer ese tratamiento de información, ¿no? Entonces, concluyo esta etapa diciendo que creo que dependiendo del objetivo de la investigación es válida en laboratorio y en campo. Sin embargo, valoro mucho la investigación en campo porque la persona final que es beneficiario de las tecnologías o de nuestros aportes son un factor importante porque contribuyen a retroalimentar nuestra investigación y a concluir mejor nuestros resultados. Gracias. Gracias, Vero. Muy, muy valioso lo que nos cuentas, ¿no? Importantísimo el lugar que ocupa el ser humano en la ciencia, ¿no? Y como Verónica nos cuentas, el valor que tiene hacer el trabajo en campo es para recordar que la ciencia está para llevar respuestas, soluciones, encontrar nuevas preguntas, buscar nuevas alternativas que puedan beneficiar a la propia humanidad, ¿no? Y ahí vemos ese vínculo tan importante entre la ciencia y el desarrollo, ¿no? Esta idea, además, Vero, que nos cuentas de darnos la oportunidad de salir de los laboratorios, sacarnos el mandil blanco, ¿no? Como se dice normalmente, es tan importante para entender también que la ciencia
no está ahí encerrada en ciertos edificios, ¿no es cierto? La ciencia está en la vida cotidiana. La ciencia está aquí con las personas. La ciencia puede explicarnos cómo funcionan las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y en esto, en esta relación de la ciencia con la vida cotidiana, creo que Delmi tienes mucho también para contarnos, ¿no? Delmi, cuéntanos qué experiencias tienes con la ciencia en la zona rural y qué rol juegan las mujeres ahí, en ese espacio. Delmi. Quizás se haya cortado un poquito la conexión. Mientras le damos la oportunidad que se conecte de nuevo, podemos continuar con Evelyn. Bien. Sí, porque parece que se ha cortado un poquito ahí la conexión. Ok. Sí, para seguir comprendiendo un poquito, Evelyn, esta relación entre la ciencia y el desarrollo, a mí me parece interesantísimo todo tu trabajo, porque viene desde la ingeniería de sistemas, ¿no? Esa ciencia que le decimos ciencia dura, ¿no? Y que tanto aporta al desarrollo. Este año ha sido un año clave, donde a partir de la pandemia se ha evidenciado más que nunca la relación estrecha entre desarrollo científico y tecnología para encontrar soluciones a la emergencia sanitaria. Y yo sé que tú también has estado ahí, ¿no? Entonces, cuéntanos desde tu experiencia cómo se entiende el vínculo entre la ingeniería de sistemas y el pensamiento computacional, esto que tú trabajas con tanta pasión, hacia el aporte a la salud e incluso al aporte al desarrollo de las materias STEAM más H, ¿no? Que sé que también ahí estás trabajando, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo entre la ciencia dura que tú investigas y el desarrollo que tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación de los niños a través de las materias STEAM? ¿Cómo es esa experiencia? Bien, comentarte que el interés de utilizar, por ejemplo, el pensamiento computacional en los niños es porque nosotros necesitamos una generación que empiece a innovar, a crear, a generar nuevas ideas, a proponer nuevas soluciones. Y en ese contexto, el pensamiento computacional no está ligado solamente a una computadora, está orientado a aplicar un pensamiento crítico, la abstracción, la descomposición de problemas, el reconocimiento de patrones y el diseño de algoritmos. Todo eso, si nosotros lo englobamos y tratamos de que nuestros estudiantes lo apliquen, prácticamente nos va a llevar a realizar después una especie de solución para las poblaciones, como decía Verónica, y esta solución que sea un poco más tangible. Por ejemplo, tenemos el caso de que con nuestros estudiantes hemos generado una serie de soluciones en el área médica, aplicando técnicas de Machine Learning o visión computacional. Para ello, nosotros hemos utilizado ciertos conceptos de la matemática, como son la geometría, traslación, rotación, y eso ha generado, por ejemplo, la lectura de unas imágenes de rayos X que posteriormente están creando un modelo en 3D y este modelo en 3D puede generar un implante hecho a medida, que es, por ejemplo, en este caso, una cadera para un paciente, ¿no? Un implante directamente construido, impreso en 3D, que va a ayudar a que el paciente que tenga de repente que tener una prótesis posterior, obtenga esta prótesis, pero a medida y no como suelen darse, por ejemplo, en los hospitales hoy en día, que son prótesis que son
simplemente con unas medidas como es la large, small, medium, y no directamente para el paciente. Eso muchas veces le ocasiona al paciente que posteriormente tenga cierto desgaste en las articulaciones. Esa es una de nuestras propuestas que salió a la luz debido a la interacción que tuvimos directamente con los especialistas médicos. Para nosotros en el desarrollo de software es bastante interesante trabajar siempre con los especialistas de la mano, porque ellos nos dan sus necesidades, sus problemas, y nosotros podemos afrontarlo como un reto y generar soluciones en base a ello. Gracias, Evelyn. Muy interesante, muchas gracias. Ahora sí, Delmi, creo que estás en línea. Entonces, Sí. quería preguntarte a ti, cuéntanos un poquito, ¿qué experiencias tienes con la ciencia en la zona rural? ¿Cómo es trabajar, ¿no?, desde la ciencia en la zona rural? ¿Qué rol juegan las mujeres ahí? ¿Cómo está involucrada la ciencia en la vida cotidiana en esos espacios que están mucho más aislados de la ciudad, ¿no? Bueno, actualmente siento que en la posición en la que estoy es un privilegio, ¿no? Como saben, soy presidenta de una ONG, ¿no?, dedicada al desarrollo rural, y estoy rodeada pues de compañeros y compañeras de distintas ramas, ¿no? Ingenieros, ingenieras, economistas, biólogos, biólogas, y todos y todas haciendo ciencia desde la experiencia, ¿no? Desde donde estoy, con los proyectos de desarrollo que ejecutamos, tengo, ¿no?, la posibilidad de vincular la ciencia, la investigación e incluso la innovación, desde lo ambiental, que es mi formación, lo social, que es lo que busca mi institución, ¿no?, todo en miras del desarrollo sostenible, ¿no? Y eso creo que es un privilegio de la que estoy sumamente agradecida. Un ejemplo, ¿no? Trabajamos con mujeres artesanas, criadoras de alpacas, que tiñen fibra de alpaca con hierbas naturales, que tienen propiedades tintorias. Ellas manejan este conocimiento ancestral desde años antes, ¿no? Sin embargo, un conocimiento científico, un soporte científico sobre las propiedades tintorias de estas diversas plantas nativas, ¿no?, les dan un respaldo y una posibilidad, ¿no?, a este conocimiento. Y por otro lado, mejorar su economía, ¿no? Y sobre otro punto mayor todavía, empoderándolas, ¿no? Consideramos que ejemplos como este pueden contribuir mucho, mucho, mucho al desarrollo desde la ciencia en lo cotidiano y en el trabajo en el rural, ¿no?, en lo rural. Otro ejemplo en la investigación científica, por ejemplo, para la mejora de la calidad de fibra de la alpaca, ¿no?, es algo que se hace en campo, no se hace en laboratorio. Es algo que nosotros estamos impulsando desde muchísimos años, ¿no?, con la finalidad de que las poblaciones dedicadas a la crianza de camellos sudamericanos puedan mejorar, ¿no?, la fibra de alpaca en su calidad para mejorar sus condiciones económicas, ¿no? Y es algo que se hace con las familias productoras, ¿no?, en sus hatos alpaqueros, en sus comunidades, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, es el estudio de los ecosistemas altoandinos. Poco sabemos aquí en Arequipa de dónde viene el agua que abrimos en nuestros caños o con el agua que nos duchamos, ¿no? La cuenca alta del Quilca-Chili, ¿no?, es el principal abastecedor del agua, donde están ecosistemas como los bofedales, ¿no?, que merecen investigación y atención, ¿no?, de las autoridades. Es allí donde nosotros trabajamos y promovemos investigación. Estamos impulsando también que más jóvenes, tanto hombres como mujeres de las distintas universidades, puedan prestar atención a investigar en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, también hace un poco más de un año se
reconoció el Geoparque, Valle del Colca y Volcanes de Andagua, ¿no? Es una oportunidad grande para nuestra región tener este reconocimiento, ¿no? Que puede servir como un laboratorio, todas las áreas científicas que nos podemos imaginar, ¿no? Reconociendo tenemos los andenes, ¿no? Tenemos inmensidad de temas que se puedan investigar en este geoparque y no lo estamos haciendo, no estamos aprovechando esta oportunidad. Falta tal vez compromiso político, falta involucramiento de la sociedad civil, pero tenemos estas oportunidades que debemos impulsar y que no debemos perder como oportunidad, ¿no? Es desde allí, o sea, desde este que tal vez a veces parece medio confuso, porque es lo ambiental, es lo social, lo económico, de todo lo que estoy hablando en este momento, pero es donde me muevo, ¿no? Es abordando todos estos aspectos o todas estas dimensiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Hay cuestiones avanzadas, pero también hay muchas cuestiones que debemos seguir impulsando hacia ese desarrollo sostenible que todos añoramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Delmi. Muy interesante también cómo trabajas desde la zona rural el tema de la ciencia, ¿no? Y con este segundo bloque tenemos muchas ideas interesantes que se han hablado. Delmi decía, es todo, es medio ambiente, es lo social, lo cultural, lo político, es el desarrollo sostenible, ¿no? Es esa mirada multidimensional, pero que también está atravesada por los derechos humanos, ¿no? Es el derecho que todos tenemos al agua limpia, al conocimiento, a un medio ambiente sano, a un desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y también esta conversación muy interesante entre las cuatro, ¿no? Sobre la importancia de esta mirada integral de la ciencia, marca otra vez esa necesidad de romper con esas dicotomías que arrastramos de tiempo, ¿no? Dicotomías que tienen que ver con, ¿hacemos la ciencia en el laboratorio o en el campo? ¿Es conocimiento científico o es conocimiento tradicional, ¿no? Entonces, vemos que hay que romper con esas dicotomías. La ciencia, como dice Verónica, se puede hacer en el campo y en el laboratorio a la vez. Es conocimiento científico y tradicional también, ¿no? Y como también decía Evelyn, la innovación es un motor clave de empuje para el desarrollo científico. Pero la innovación no necesariamente significa que todo sea nuevo, ¿no? Que empiece todo de cero. La innovación muchas veces está en lograr una combinación entre experiencia, conocimiento local, tradicional, conocimiento científico que se va desarrollando, ¿no? Es una conversación muy interesante para entender también que el conocimiento empodera. El conocimiento nos abre puertas, nos permite tomar decisiones más informadas. Y por eso es muy importante que las niñas y las mujeres estén en este espacio de la ciencia, porque también tienen que tener conocimiento para poder tomar buenas decisiones sobre su propia vida y contribuir así con el desarrollo de los demás, ¿no? Ahora, ustedes mismas comentaban la importancia de que exista un involucramiento de la sociedad civil, que exista un compromiso político para que este esfuerzo no quede en puntos aislados, ¿no? De algunas personas como ustedes, que con tanto compromiso lo hacen. Entonces, como para ir cerrando esta conversación tan amena, les pregunto desde su experiencia, ¿cómo hacemos para involucrar más a la sociedad civil, en particular a las niñas y a las mujeres en la ciencia? Y esto significa tanto involucrarlas más en el conocimiento científico, en que adhieran al discurso científico, y también involucrarlas a que decidan, opten por una carrera científica si es su gusto, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tienen en mente desde su experiencia? Evelyn, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué te parece a ti? Bien, creo que uno de
los problemas con los cuales se enfrentan las niñas, los adolescentes hoy en día, es un poco, y que por eso no eligen una carrera de ciencia, es el hecho de ver cierta dificultad en áreas como matemáticas o física, ¿no? Ellos piensan que es una área muy difícil y que por lo tanto el seguir una carrera de ingenierías, una carrera de ciencia, va a representar un esfuerzo mayor. Entonces, según Sandra Kaufman, es ingeniera eléctrica y física de la NASA, es una costarricense, ella indica que la matemática es una habilidad que se debe de practicar. Para obtenerla se debe de practicar constantemente. Entonces yo opino igual que ella porque me pasó lo mismo, ¿no? Al inicio yo pensé que las matemáticas eran una área bastante difícil, pero tenía un baldor, no sé si ustedes lo recuerdan, un libro de matemáticas, y en el cual tenía las respuestas y yo iba realizando cada uno de los ejercicios. Entonces, de acuerdo a la experiencia mía y de personas cercanas a mí, creo que es bueno tener grupos de mentoría. Nosotros en la universidad hemos generado ciertos grupos de mentoría con nuestras estudiantes universitarias, las cuales van guiando a sus compañeras de años menores, y las compañeras de años menores o de últimos años van trabajando con colegios igualmente, ¿no? Tratando de dar a conocer que las matemáticas no son áreas muy difíciles, que necesitan práctica y que por lo tanto ellas pueden romper, digamos, esa barrera que tienen acerca de esa teoría de que las matemáticas son difíciles. También creo que sería bueno crear ciertos círculos de confianza en las mujeres, porque muchas veces nosotras como mujeres no solemos apoyarnos y quizás a veces somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? Somos muy perfeccionistas, muchas veces tenemos el síndrome del impostor, el que a veces asumimos que nuestros éxitos no son cuestión de suerte y no es de acuerdo al esfuerzo que le dedicamos, ¿no? Entonces, qué mejor tener un círculo de confianza en el cual existan más mujeres. Yo tengo una colega, Elizabeth Vidal, con la cual siempre compartimos y momentos en los cuales de repente alguien ya no quiere continuar con el camino porque ve muchas complicaciones y estamos apoyándonos. Entonces, eso es muy bueno, crear esos círculos de confianza para seguir trabajando en las áreas, ¿no? Igualmente yo quisiera decirles a las niñas, a las adolescentes que hoy en día nos espera un mundo bastante emocionante, hay muchas cosas por hacer y creo yo que en lugar de ser simplemente personas que van a usar tecnología, nosotros podemos crearlas. Nosotros estamos en un equipo, bueno, actualmente tenemos equipos de investigación multidisciplinarios que tienen diversidad de género en ellos, los cuales se complementan adecuadamente y muchas veces hay aspectos que los investigadores juniors varones pueden complementar a lo que las investigadoras juniors mujeres también lo pueden hacer, ¿no? Entonces juntos trabajamos y podemos generar nuevos proyectos que tengan la visión de ambos géneros. Entonces es importante que nosotros ahora tratemos de ser creadores de tecnología y no simples usuarios. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias por tus aportes. Verónica, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo hacemos para involucrar más a las niñas y mujeres en la ciencia?
Okay. Creo que todos somos conscientes de la problemática que tenemos que afrontar. Por ejemplo, una estadística, solamente como ejemplo, de 4 investigadores, una es mujer, o solamente contextualizándonos en la región Arequipa, de 322 investigadores, pues 90 somos mujeres, ¿no? Ante esta problemática, creo que ya se han tomado diversas iniciativas en diversos sectores a nivel nacional, desde sectores gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer. También creo que el elemento cultural es, en la sociedad es clave o que puede ser clave para que las niñas o los adolescentes pierdan interés en el área STEAM. O también desde mi formación o desde mi desempeño laboral actual, creo que los comentarios o las palabras de un docente pueden resultar cruciales para que un estudiante continúe o abandone una carrera STEAM. Entonces, creo que el problema se debería abordar desde la raíz, y desde la raíz involucra afrontar estos dos contextos, el elemento cultural y también la enseñanza o el acompañamiento en la enseñanza básica. En este contexto, en el Departamento de Ciencias Naturales donde trabajo, nos hemos unido un grupo de investigadoras mujeres y hemos querido afrontar este problema para revertir estas estadísticas, seguramente no en el corto plazo, pero sí a mediano y largo, y hemos formulado un proyecto que implica insertar el método científico en la enseñanza de las ciencias en la educación básica. No solamente en los colegios nacionales, sino en los colegios rurales y también en los colegios particulares, de tal manera que podemos hacer una enseñanza no tan abstracta y tradicional como la que se suele estar dando todavía hoy por hoy, sino de hacerlo de una manera más amena, más lúdica y más amigable para que muchas más mujeres se inclinen por estudiar estas ciencias de la investigación. También soy consciente de que hay carreras de futuro muy prometedoras como son la física, la matemática, la robótica, que van a demandar bastante atención en un futuro, y por qué no cubrir esos puestos laborales con las mujeres, ¿no? Entonces, creo que no solamente nosotros como profesionales podemos contribuir a revertir estas estadísticas, sino toda la sociedad desde el rol que viene cumpliendo, ¿no? Si estamos en un sector de educación, pues a través de la difusión y divulgación científica. Si hay microempresarios, dando oportunidades más a las mujeres y dándole mayor aporte económico, remuneración económica. Y como mamás también, ¿no? Empoderando a nuestros hijos y dándoles ese acompañamiento desde pequeños. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Delmi, y desde tu experiencia como bióloga, desde donde trabajas, ¿cómo ves, cómo haríamos para involucrar más a las niñas y a las mujeres en la ciencia? Creo que desde dos frentes. Uno de ellos, el tema político, ¿no? Que deba impulsarse, si bien hay avances, como ya lo han dicho, pero debe impulsarse aún más la participación de mujeres y niñas en la ciencia. Y por el otro frente, desde la misma comunidad, ¿no? Desterrar estos prejuicios, estereotipos de género, ¿no? Que se piensa que las distintas carreras que están relacionadas a las ciencias es solamente para hombres, ¿no? Metiendo tal vez hasta temor a las mujeres de poder arriesgarse a seguir estas carreras, ¿no? Eso, desterrar esos estereotipos es responsabilidad, sí, de todos y todas, ¿no? Desde la familia, la escuela, ¿no? La escuela representa un espacio sumamente importante, ¿no? Sumamente importante sobre, por ejemplo, ¿no? Implementar estos proyectos STEAM, ¿no? Para promover y motivar a que las niñas puedan interesarse en la investigación y la ciencia, ¿no? Es algo que en los colegios privados se va impulsando, pero en los colegios públicos no, ¿no? Entonces, para eso necesitamos más decisión política, ¿no? Entonces, creo que tenemos un camino largo que seguir, pero estamos avanzando, ¿no? Nosotros, en nuestro ámbito, ¿no? Principalmente rural, por ejemplo, estamos impulsando proyectos de aprendizaje relacionados al enfoque de género, donde motivamos, ¿no? A que las niñas
y adolescentes puedan involucrarse aún más y presten mayor atención a la investigación científica, ¿no? Principalmente identificando las debilidades y las potencialidades de sus territorios, que eso también es sumamente importante, ¿no? Así que, bueno, tenemos mucho que avanzar, pero hay a más niñas, más adolescentes, seguir por este camino, ¿no? Muchas gracias, Delmi, muchas gracias. Bueno, estamos cerrando nuestro webinar con una maleta llena de retos y también esperanza por delante, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. La formación STEAM más H, que ya se ha planteado en la región Arequipa, se ha presentado hoy en esta conversación como una necesidad clave para empujar a las niñas y a las jovencitas a hacer ciencia. Además, también se ha dicho que los conocimientos deben ser impartidos de una manera más flexible y menos convencional, que permita generar más vínculos de confianza, ¿no?, entre profesor, tutor, mentor, pero que también se realice de una manera práctica, amigable, fuera de ese contexto rígido de las aulas, ¿no? También se ha conversado sobre la importancia de la difusión y la divulgación en las comunidades para poder desterrar los estereotipos de género en la ciencia, ¿no? También es importante saber que no todo es mérito. A veces es una cuestión de condiciones, de que faltan condiciones, a pesar de que la mujer se esfuerza mucho, a pesar de eso, aún faltan condiciones. Y ahí viene la importancia de la política pública, de impulsar desde la política la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Bueno, muchas gracias a todos. El tiempo pasó volando. Ya son las 6 de la tarde aquí en Perú. Ha sido un placer moderar esta conversación. Muchísimas gracias a Evelyn, a Verónica y a Delmi por esta conversación tan valiosa. Muchas gracias a las personas que se conectaron desde otras ciudades, Arequipa, Lima, Piura. Disculpen si me olvido de alguna otra. Gracias a todos. Y por supuesto, muchísimas gracias a UNESCO Perú por darnos este espacio de difusión desde las regiones que nos ayuda a seguir creciendo desde Arequipa hacia el mundo. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias, gracias, Ileana. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.